Hoy hemos decidido dejar esta mañana para hablar sobre la sanación física. Y yo les quiero hablar sobre el poder sanador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mírenme acá. Hay una palabra que se estudia en teología y es la historia de la salvación, que en griego se conoce como la soterología. La historia de la salvación, dicen algunos teólogos, que tiene 5 grandes momentos, pero 3 dimensiones. Los 5 grandes momentos es la creación, la manifestación de Dios, la encarnación del Hijo de Dios, Pentecostés, resurrección y la parusía. ¿Por qué hablo yo de la manifestación y la encarnación? Porque Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento a través de los padres, de los patriarcas, de los profetas, pero la manifestación plena de Dios es en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón es la creación, la manifestación de Dios en 2 momentos, en el Antiguo Testamento y en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la encarnación. Viene después la resurrección de Cristo, Pentecostés, y la parusía, la segunda venida de nuestro Señor. Las primeras 4 ya las vivimos. Ya vivimos hasta Pentecostés y estamos esperando que el Señor venga, regrese por su iglesia, que es lo que se conoce como la parusía, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el adviento, el advenimiento, que es como la Iglesia Católica inicia su año litúrgico. Esos 5 grandes momentos se viven en 3 dimensiones. Digan conmigo: figura, evento y sacramento. Escúchenme muy bien, la figura es lo que se muestra, el evento es lo que acontece en la persona de Jesús y el sacramento es lo que se entrega a la Iglesia Católica. Entonces, como figura, viene mostrándose del Antiguo Testamento todo lo que nosotros vivimos en Jesús, y Jesús le dio a su iglesia, ya viene mostrándose desde el Antiguo Testamento. Un ejemplo, los sacramentos. Hablemos del sacramento de la Eucaristía. Como figura, ya venía mostrándose la Eucaristía desde el Antiguo Testamento. Claro que sí. La misma Pascua que el pueblo de Israel celebra antes de salir de la esclavitud. El mismo maná que cae en el desierto que el pueblo recoge. El mismo pan misterioso del cual se alimenta el profeta Elías para continuar su camino hacia el monte de Dios. Son muestras de la Eucaristía. Ahora, el bautismo se viene mostrándose desde el Antiguo Testamento. Claro que sí. ¿Cómo viene mostrándose? Cuando ustedes leen la liturgia del bautismo, van a encontrar ustedes que se evoca el diluvio, el paso del pueblo de Israel por el mar Rojo, entre otras cosas. Se muestra hasta que el Señor llega a las aguas bautismales del río Jordán. La misma Virgen María. ¿Cómo muestra la Virgen María desde el Antiguo Testamento? Primero, las grandes mujeres del pueblo de Israel. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa y entren al lugar donde se celebra la Asunción de la Santísima y de la Purísima Virgen María del Cielo, se van a encontrar con una imagen que representa a la Virgen, y en el techo de esta capilla van a encontrar las grandes mujeres del Antiguo Testamento, desde Eva hasta la Virgen María, que representan como una figura a nuestra Madre Santa. Otra figura de la Santísima Virgen María era aquella nube que acompañaba al pueblo de Israel por el desierto, como una nube protectora que siempre guía a sus hijos, como el manto de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Dicen algunos padres de la iglesia, amantes y enamorados de nuestra Madre Santa. Entonces, todo lo que nosotros vivimos ya venía mostrándose desde el Antiguo Testamento. La iglesia misma, el pueblo de Israel, escogido del Antiguo Testamento. Viene el Señor Jesús y escoge un pueblo nuevo, y somos nosotros, que es la Santa Iglesia Católica. Y entonces, si nosotros nos vamos a centrar en el poder sanador y liberador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vemos que desde el Antiguo Testamento Dios ya venía mostrándose como un Dios sanador. De hecho, yo se los enseñé ayer, yo lo aprendí en Israel. Hay 72 maneras de llamar a Dios en el Antiguo Testamento. Está el nombre de Dios, YHWH, el famoso tetragrama del nombre de Dios.
el nombre impronunciable para los judíos no podían pronunciar directamente el nombre de Dios porque no era permitido, entonces le ponían títulos, apodos, apelativos. Y entonces buscaban lo que dice la teología, atributos divinos o atributos divinos, y entonces llamaban a Dios de diferentes maneras. Un ejemplo, Dios que es el Señor, Adonai, el Señor Rey, Señor guerrero de los ejércitos. El Shaddai, un Dios Padre que ama con amor de madre. Como dijo Abraham, Yahvé Jireh. ¿Qué significa Yahvé Jireh? Un Dios que provee, un Dios que da. Pero entre todos los títulos que nosotros encontramos, entre los 72 nombres que el pueblo de Israel le dio a Dios, hay uno que a mí me encanta, que es Yahvé Rafa. Digan conmigo, Yahvé Rafa. Más fuerte. Por última vez. ¿Y qué significa Yahvé Rafa? Yahvé Rafa significa Dios sanador. El Señor es el que sana. Y si ustedes van conmigo a la Biblia y abren el libro del Éxodo en el capítulo 15, versículo 26, van a encontrar que el mismo Dios se da este título. Dice el principio del 26, aunque nos vamos a centrar al final de este versículo, es decir, 26b. Recordemos que todo versículo tiene dos partes, A y B. Entonces vamos a centrarnos en el Éxodo 15, 26b, aunque vamos a leerlo desde el 26a. Dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo recto a sus ojos, y obedeces sus mandatos, y guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligí a los egipcios. Y dice el 26b, porque yo soy Yahvé, el que te sana. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra de Dios. Yo soy Yahvé, el que te sana. Yahvé Rafa. ¿Cómo se dice? Ya. ¿Y qué traduce eso? Se traduce Dios sanador. Dios desde el Antiguo Testamento ya venía mostrándose como un Dios sanador. El mismo pueblo de Israel, cuando renegó de Dios ahí en el desierto, el Señor les envía serpientes y entonces los muerde, y Moisés va en el libro de Números, se queja con Dios y le dice, mira, el pueblo se está muriendo. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Levanta una serpiente en un asta, y todo aquel que sea mordido por las serpientes y vea la serpiente en el asta, este sanará, este se salvará, porque Dios venía mostrándose como un Dios que es sanador. A través de los grandes hombres de Dios, vemos cómo el Señor obraba milagros. Vemos cómo el Señor envió al profeta Isaías delante del rey Ezequías para decirle, morirás, no vivirás. Dios me manda a decirte que vas a morir. Y entonces el rey voltea su rostro a la pared, llora amargamente y le pide perdón al Señor por sus pecados. Y Dios le dice a Isaías, regrésate, entra al palacio del rey y dile que le he añadido 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque Dios es Rafa, porque Dios es Dios sanador, el Dios que sana a su pueblo. Amén. Desde el Antiguo Testamento ya venía mostrándose Dios como un Dios sanador. Y podemos ver muchos acontecimientos, pasajes bíblicos, situaciones donde el Señor se muestra como un Dios que es sanador. Para nosotros los católicos, lastimosamente, los hermanos protestantes han sacado un libro de la Biblia, que es el libro de Tobías, y se quedaron sin el nombre y la intercesión de un arcángel, que es el arcángel San Rafael. ¿Y por qué este arcángel se llama Rafael? Porque es el que trae la salud. Dios envía la salud a Tobías a través de este arcángel. Desde la teología protestante, los hermanos cristianos no católicos, nuestros hermanos separados, ellos solamente creen en un arcángel que es San Miguel. Ellos dicen que San Gabriel no es arcángel y que Rafael no existe. Ellos dicen que San Gabriel es solamente un ángel,
porque la Biblia no dice que sea un arcángel explícitamente, sino que envió Dios su ángel, el Malach Yahvé, se dice en hebreo, el ángel de Dios es enviado a anunciarle a la Santísima y a la Purísima Virgen María y a preguntarle que si ella quería ser la madre del Mesías, del Hijo de Dios, del Hijo del Altísimo. Entonces los protestantes dicen que solamente existe un arcángel, que es San Miguel Arcángel, que los otros son ángeles comunes. Nosotros los católicos decimos no, existen 7 arcángeles según dice la Biblia en Tobías capítulo 12 versículo 18, 7 dice la Biblia, pero el nombre por revelación por Biblia solamente conocemos el nombre de 3, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Los otros nombres la Iglesia Católica no permite que se inventen otros nombres, solamente la intercesión y de estos 3 arcángeles. Hay gente que le pone los otros nombres, que Uriel, que una cosa, que la otra. La Iglesia Católica dice no. Hasta allá no podemos llegar porque por revelación solamente conocemos el nombre de 3. Ciertamente la Biblia dice en Tobías, que es un libro inspirado, yo soy uno de los 7 ángeles que tienen entrada en la presencia del Señor. 7 dice Tobías, pero el nombre de 3 nomás. Miguel, Gabriel y Rafael. Y en el Antiguo Testamento encontramos a este arcángel, San Rafael. Y Rafael, recordémonos que todo prefijo, toda terminación, él evoca el nombre de Dios. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, evoca el nombre de Dios. Él es el nombre de Dios. Entonces sería Rafael, Rafa, sanar el Dios. Es decir, Dios sana. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya venía mostrándose como un Dios que sana, que obra estos prodigios, estas sanaciones en su pueblo. Y vemos muchísimas sanaciones en el Antiguo Testamento. Yo estoy haciendo un estudio personal bíblico sobre todos los momentos sanadores de Dios en el Antiguo Testamento. Y son innumerables, son diferentes casos. Elías, un ejemplo, este hombre de fuego, cómo obra milagros. Elías obra 7 milagros en la Biblia, en el ciclo de Elías, que está de Primera de Reyes capítulo 17 hasta Segunda de Reyes capítulo 2. Ahí encontramos el ciclo de Elías. Elías obra 7 milagros. En Segunda de Reyes capítulo 2, Elías es arrebatado al cielo en carrozas de fuego. Y entonces su discípulo Eliseo le dice: Padre mío, dame el doble de tu espíritu. Y entonces Elías pues le pide a Dios que derrame sobre él el doble del espíritu, y derramado la doble unción sobre el profeta Eliseo. Y entonces la pregunta es, si Elías obró 7 milagros, ¿cuántos milagros obró Eliseo? Y la respuesta es, pero si usted lee en vida, solamente obró 13 milagros obró el profeta Eliseo. Pero si ustedes van por allá en Segunda de Reyes capítulo 7, cuando Eliseo muere, es enterrado, y van a enterrar a su vez a un hombre, y entonces se levanta ahí una situación bastante difícil, y el muerto que llevan a enterrar cae sobre los huesos de Eliseo y resucita. Y ese es el milagro 14, para que se cumpla la doble unción que pidió el mismo discípulo del profeta Elías, llamado Eliseo. ¿Y por qué Dios obra milagros en esta gente? Porque Dios es un Dios sanador, porque Dios es un Dios que sana. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Y en el Nuevo Testamento, cuando ya viene la revelación plena en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la revelación pública en Jesús de Nazaret, cuando el Padre se revela, se manifiesta totalmente en su Hijo, vemos nosotros algo interesante. Si ustedes van conmigo a la Biblia y abren el Evangelio de la Misericordia, ¿cuál es el Evangelio de la Misericordia? San Lucas. Si ustedes abren Lucas en el capítulo 2, versículo 11, ustedes van a leer algo bien bonito, bien interesante. Dice el ángel a los pastores: les ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Palabra del Señor. Fuertes aplausos, la palabra del Señor. San Lucas, es muy propio de Lucas hablar del hoy, el hoy de Lucas. De hecho, hay un tratado teológico sobre el hoy de Lucas. Si ustedes ven, el Señor en la sinagoga ahí de Nazaret dice, esta escritura que acaban de oír está cumplido hoy. Siempre es muy propio hablar del hoy de Lucas. Es un punto teológico que lo tengan en cuenta. Dice el ángel, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Digan conmigo, Salvador. Repítalo, Salvador. Resulta que esta palabra, Yahvé Rafa, que es hebrea, Antiguo Testamento, viene a escribirse en griego, Nuevo Testamento, como Soter. Digan conmigo, Soter. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Soter. Y esta palabra Soter se puede traducir de dos maneras, salvar o sanar. Salvar o sanar. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un sanador, un salvador. ¿Y quién es este sanador? ¿Quién es este salvador? Es Cristo el Señor. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento que venía mostrándose como un Dios sanador, como un Yahvé Rafa, en el Nuevo Testamento cuando se revela completamente en Jesús de Nazaret, este mismo Dios es el que nos sana, es el que nos levanta, es el que nos libera y tiene nombre propio, se llama Jesús de Nazaret. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el sanador, es el Salvador, no hay otro. Por eso le llamamos el médico divino. La palabra sanar o salvar dentro del lenguaje bíblico comparten la misma raíz griega, soter. El Dios del Antiguo Testamento que viene mostrándose como sanador, como salvador, se muestra, se revela plenamente en Jesús de Nazaret. De hecho, cuando el ángel Gabriel habla con San José, en el Evangelio de Mateo, recordemos que en Mateo el ángel Gabriel le anuncia a José y el Evangelio de Lucas habla es con la Virgen María. Esto es bien importante porque Lucas no era judío, era griego. San Mateo sí, San Mateo sí era judío. Entonces cumplen con todo esto. Sin embargo, vamos a leer San Mateo capítulo 1. Versículo 20 en adelante. Dice, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dice el 21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. ¿Quién le pone el nombre a él? Desde el Evangelio de San Mateo, San José. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Y por qué le pondrás por nombre Jesús? Porque él salvará, soter, porque él sanará a su pueblo. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Dios salva. Dios sana, Yahvé Rafa. El mismo Dios del Antiguo Testamento es Él. Yeshua o Joshua significa Dios sana, Dios salva. Esto es lo que significa el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos a buscar y vamos a pedir la sanación, ¿en dónde tenemos que buscarla? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el sanador, Él es el Salvador. Solamente Jesús de Nazaret. ¿Me hago entender o no? Sí. Qué interesante esto, importantísimo. Tenemos que pedirle a Jesús que Él sea el que nos sane. La Biblia lo dice, Él es el sanador, Él es el Salvador, Él es Jesús. Dice el versículo 21, les voy a leer la explicación que tiene
la Biblia Jerusalén, para que no digan, ay, es que este padre es colombiano, esos colombianos inventan unas cosas. No, escúcheme muy bien. Sí, escúcheme, voy a leerle lo que dice la explicación de la Biblia Jerusalén, que es una traducción muy importante en la Iglesia Católica, de las más fieles a los idiomas originales, que es el hebreo, el arameo y el griego. Y dice esta traducción de la Biblia Jerusalén, dice Jesús en hebreo, Joshua significa Yahvé salva, Yahvé soter, Dios sana, Rafael, Yahvé Rafa. Eso significa Jesús. Vea qué interesante. Yo no sé si ustedes lo habían visto en algún momento, pero vea qué interesante esto. El mismo que venía mostrándose como una figura en el Antiguo Testamento, viene a dar su pleno cumplimiento, un acontecimiento, figura evento. El evento se llama Jesús de Nazaret, Yeshua. Algunos dirían Joshua significa Yahvé salva, Yahvé sana, porque la palabra sanar y salvar comparten una misma raíz griega. Por esta razón es que si nosotros nos centramos en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya ven que el anuncio mismo del ángel Gabriel a San José y a la Virgen María les dice que Él es un sanador, que Él salvará, que Él sanará a sus pueblos de sus pecados. Si ustedes ven el lenguaje que tiene el ángel con los pastores, le dice que les ha nacido hoy en la ciudad de David un sanador, un salvador, que es Cristo Jesús, Cristo el Señor, el ungido, el Mesías. Él es. Y si ustedes se ponen a ver la misma vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, toda la vida de Jesús estuvo rodeado de estos acontecimientos, de estas sanaciones que Dios obra por su pueblo. De hecho, si ustedes abren la Biblia en San Lucas, en el capítulo 4, ustedes van a encontrar el discurso inaugural del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Pero dice San Lucas en el capítulo 4, versículo 21, que el Señor dijo, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy, el hoy de Lucas. Se ha cumplido hoy. ¿Y cuál fue la escritura que acababan de oír? Pues que el Señor dijo, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos. Es decir, el Señor se estaba comprometiendo a sanar el hombre total, no solamente interiormente, no solamente espiritualmente, sino que también físicamente, porque el hombre es una unidad irreductible, indivisible, dice la antropología católica. Esto es lo que el Señor Jesucristo se comprometió y a esto fue lo que el Señor se dedicó. Si nosotros nos ponemos a ver la vida misma de nuestro Señor, los grandes milagros que el Señor obraba eran cosas tremendas, hermanos. Yo a veces me pongo a leer la Biblia, aunque últimamente la leo muy poco, sino que la escucho más a través de las aplicaciones que se tienen a través del celular. Se pueden escuchar un poco más la Biblia en audios, y entonces escucha uno y pone uno a ver los acontecimientos que el Señor Jesucristo hace y las sanaciones que el Señor obra, y son cosas tremendas. Quiero centrarme en algunas pocas. Vean qué interesante esto. San Mateo en el capítulo 8, versículo 16, nos habla a nosotros acerca de este poder sanador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras dolencias. Palabra de Dios. Y aquí interesante esto. Él cargó con nuestras debilidades
y cargó con nuestras dolencias. Isaías en el capítulo 53, versículo 5, cuando habla acerca del siervo doliente, habla profecía de la pasión de Cristo, nos va a decir Isaías que por sus llagas hemos sido sanos y por su sangre hemos sido libres. El mismo Dios es el que carga con nuestras dolencias. ¿Para qué el Señor sana? ¿Para qué el Señor cura? ¿Para qué el Señor libera? Para que se cumpliera lo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros cómo el Señor se muestra como un Dios sanador, y el mismo profeta Isaías anuncia de Él que por sus llagas, por sus heridas, vamos a alcanzar nosotros la sanación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 lo va a decir de una manera más explícita. Por sus llagas hemos sido sanos y por su sangre hemos sido libres. El mismo Jesús nos sana, y nos sana a nosotros por sus llagas, por su poder, por su misericordia, por su amor. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Por esto dice la Biblia que el Señor expulsaba a los demonios con una sola palabra y sanaba a los enfermos para que se cumpliera las Escrituras. Para que se cumpliera, eso es importante, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, y evoca la misma pasión de Cristo. Nos da a nosotros el capítulo 53, versículo 5 del profeta Isaías, que es una profecía de sanación. Por sus llagas hemos sido sanos y por su sangre hemos sido libres. Pero no solamente eso, el Señor pasaba. Hay un texto bíblico que a mí me encanta, San Lucas capítulo 6, versículo 19. Yo medito mucho en ese texto, me encanta. Yo le digo al Señor, qué tremendo eres, Señor, una cosa impresionante la que nos muestra a nosotros la Sagrada Escritura. Dice la Biblia, toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra de Dios. ¿De qué importante esto? Toda la gente procuraba, quería tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Ojalá que nosotros hoy pudiéramos tocar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que hizo esta mujer, la mujer hemorroísta, 12 años enferma de un flujo de sangre tremendo. Y nos dice Marcos en el capítulo 5, versículo 30 de su evangelio, que es importantísimo tener en cuenta este versículo. Dice el 30, y al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y se preguntaba, ¿quién me ha tocado los vestidos? ¿Por qué el Señor se preguntaba? Porque una fuerza salía de él. Y esta fuerza que salió de Jesús sobre esta mujer, lo que hizo fue que esta mujer, después de llevar 12 años enferma, pudiera ser sana inmediatamente, instantáneamente. Y es lo que nosotros hoy le vamos a pedir al Señor, que nos podamos acercar a Él, que lo podamos tocar a Él y que Él derrame esta fuerza sanadora y que de este lugar salgamos sanos, libres, bendecidos, protegidos y en la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Es importantísimo. Hay otros textos bíblicos, como San Mateo en el capítulo 9, versículo 35, que es un texto que yo amo también, desde el Evangelio de San Mateo, donde nos dice a nosotros que el Señor es un caminante, un transeúnte, porque Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús recorre las ciudades, los lugares, ¿para qué? Para sanar. ¿Y por qué el Señor recorre todas las ciudades y las aldeas y va sanando enfermedades y dolencias? ¿Por qué? Porque Él es el Dios sanador, porque Él es el Yahvé Rafa, porque Él es el sanador, el Dios que sana, el Dios que salva y tiene nombre propio, se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Hay un texto bíblico en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, donde dice cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien
y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto fue lo que hizo el Señor. El Señor pasó sanando, curando toda enfermedad, toda dolencia, porque Él es Dios, porque Dios estaba con él. Dice San Lucas, que fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Este texto bíblico que les acabo de leer es un texto trinitario. Cuando la Biblia habla de Dios, ¿a quién se refiere? Al Padre. Cuando habla del Señor, ¿a quién se refiere? Al Hijo. Y cuando habla del poder del Espíritu, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios Padre a Jesús Hijo le ungió con el poder del Espíritu Santo? Vea qué interesante esto. Un texto trinitario. ¿Y cómo Él? ¿Quién es Él? Jesús. ¿Quién fue el que pasó? Jesús, porque fue el que se encarnó. San Bernardo de Claraval, que es un santo con el nombre más bello del mundo, San Bernardo dice, ¿quién de las tres personas se encarnó? ¿Quién? ¿Acaso no se hubiese podido encarnar el Padre? Y la respuesta del santo es sí, se hubiese podido encarnar. ¿Acaso no se hubiese podido encarnar el Espíritu? Y la respuesta del santo sí se hubiese podido encarnar. Sin embargo, ¿quién fue el que se encarnó? Se encarnó el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, le dijo el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. El Hijo del Altísimo, es decir, Dios ya tenía un hijo. Y ese hijo, para que hubiese sido el único hijo, fue el que se encarnó. Porque ustedes se imaginan donde el Padre se hubiese encarnado y el Padre fuese sido el hijo de la Virgen María. ¿Qué locura sería esta? Esto dice el santo, para que la gente no se confundiera. Para que no hubieran dualidades, divisiones, se encarnó el Hijo eterno de Dios y el único Hijo de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Él fue el que se encarnó y fue el que pasó haciendo el bien, curando, sanando, liberando, haciendo prodigios y milagros. Y Él hoy está aquí en medio nuestro. Y a Él es el que vamos a pedirle que pase por nuestras vidas y que sea Él el que nos sane. Y si usted hoy pone su fe, su confianza en nuestro Señor Jesucristo, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sufriendo, usted de este lugar va a salir sano en el nombre de Jesús. Amén. Fuertes aplausos por Jesús de Nazaret. Porque Jesús es el que sana. Digan conmigo, figura, evento y sacramento. Figura lo que muestra, dígalo, figura lo que muestra, evento lo que acontece en Jesús y sacramento lo que se entrega para la iglesia. Entonces nosotros los católicos, ¿cómo podemos ser sanos? Y podemos ser sanos de dos maneras. Uno, a través de los sacramentos. Especialmente hay 7 sacramentos, pero hay 2 sacramentos de sanación. ¿Y cuáles son los 2 sacramentos de sanación? La reconciliación y la unción de los enfermos. Son sacramentos de sanación. Hay sacramentos de iniciación cristiana, de vida cristiana. La Eucaristía, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. O bautismo, confirmación, Eucaristía. Hay sacramentos de servicio, el matrimonio y el orden sacerdotal, y hay sacramentos de sanación, que es la reconciliación y la unción de los enfermos. Son sacramentos de sanación. Hay mucha gente que no cree que uno se sana en la reconciliación, y lo que le dijo el ángel Gabriel a San José en San Mateo 1:21, dice, porque Él sanará, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y en dónde nos sana a nosotros el Señor del pecado? En el sacramento de la reconciliación. Y hay otro sacramento que es el sacramento de sanación, que se llama la unción de los enfermos, antiguamente llamada la extrema unción. Que hay gente que cree que ese sacramento es para que la gente se muera. Y la gente le da miedo al sacramento. Ay, padre, que no me pongan el sacramento porque me voy a morir. Hay un monseñor allá en Nicaragua que yo lo quiero mucho. Y él cada vez que va a ir a administrar el sacramento de la unción, dice, ya vengo mi hijo que voy a dar un pasaporte para el cielo. Y tiene esa mano bendita, Dios mío. Ese hombre pone la mano a la unción, va en la puerta y ya la gente está llorando. Una cosa impresionante. Pero el sacramento es de sanación. Yo cuento en mis testimonios, yo tengo la oportunidad de ser testigo de sanaciones impresionantes que he visto en el sacramento. Yo tuve un hombre
que se estrelló una motocicleta y este hombre quedó totalmente destruido, con muerte cerebral, y lo iban a desconectar. Y entonces, ¿qué hicimos? Fuimos, le administramos el sacramento de la unción de los enfermos, le oramos al Señor, le pedimos que por el poder de la iglesia este hombre fuera sano, y a la semana ya estaba fuera, caminando fuera del hospital. Unos amigos se enteraron de este testimonio y en Chicago me llamaron, me dijo: padre, mi mamá está enferma, la van a desconectar. De igual manera fuimos, administramos el sacramento y llevan como 5 años y la señora nada que se muere, sigue viva. ¿Aún por qué? Porque un sacramento de unción. Hay 2 maneras de ser sanos en la iglesia: a través de los sacramentos. Los sacramentos comunican la vida de Dios, la gracia de Dios. Y hay otra manera que es a través de la fe, la vida sacramental y la vida espiritual. El Señor Jesucristo, a través, el Espíritu Santo, a través de los apóstoles, nos enseñan que a través de la fe y el don de milagros, de curaciones, que son dones de poder, nosotros podemos alcanzar la sanación. Hay, en la lista que da 1 Corintios capítulo 12, versículos 8, 9 y 10, nos hablan de 3 dones de poder: la fe, curaciones y milagros. Y en el don de curaciones, nosotros podemos pedirle a Dios que sane a la otra persona a través de la fe, a través de la oración. Yo he visto milagros impresionantes en la gente. Aquí está la misma madrina que siempre me estaba vendiendo los rosarios, grabando, llevando para un lado y para otro. A esta mujer le dio una parálisis facial. Y su rostro, su cara le quedó casi sobre su hombro. Y yo veía a la madrina que se reía y le salía así la babita. Yo, ay, Dios mío, mi madrina. Ahí están las fotos en Facebook, es que no estoy exagerando. Los que la conocieron, ahí está Pablo y su esposa, conocieron el caso. Estábamos orando, vino la función del Espíritu. Yo le dije: Carmen, venga para acá. Arrodíllese ahora. Con autoridad. Ya que no la regaña el esposo, la regaño yo. Venga para acá. Yo, venga, madrinita, vamos a orar. Y le puse las manos. Yo dije al rostro: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ordeno, acomódate. Y le hice así un poquitico de fuerza: acomódate. Y seguimos orando y el rostro se acomodó. Ustedes pueden ver a Carmen, véala ahí vendiendo el rosario cuando se lo vaya a comprar. Y ella se ríe y se ríe normal, ¿no? Su rostro se acomodó. Dios hizo en esta mujer un milagro creativo y aquí está hoy diciendo que Dios tiene el poder de hacer milagros, de que esta enfermedad desaparezca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y la madrina es testiga, no testiga de Jehová, no vayan a creer. Ella es testiga de muchas sanaciones que el Señor ha obrado en el ministerio. Cáncer, paralíticos, parapléjicos, personas muertas cerebralmente, que Dios está levantado de los hospitales a través de llamadas telefónicas, a través de oraciones. Son cosas que el Señor hace. Podemos ser sanos a través de la fe de la oración. Y por eso nos hemos reunido hoy, para pedirle al Señor que Él sea el que sane. Y yo lo digo de una manera especial. Yo le pido al Señor que Él lo haga a través de la Virgen, pero bajo una advocación que yo amo con todo mi corazón, que se llama la Rosa Mística. ¿Y por qué me encanta la Rosa Mística a mí? Porque ella se apareció en un hospital. Y los devotos de la Rosa Mística le tenemos que poner un San Rafael pequeño al lado de la Virgen, porque la enfermera del cielo le ayuda al médico divino que es Jesús con la medicina de Dios que es el arcángel. Y entonces la Santísima Virgen María se aparece en un hospital y entonces la reconocemos los devotos como la Virgen de la Salud, sin quitarle su puesto a la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Salud. ¿Por qué? Porque a través de ella Dios obra unos milagros tremendos. Yo todos los milagros que le pido a Dios, se los pido por intercesión de la Santísima Virgen María, bajo la vocación de la Rosa Mística, porque estoy consagrado a la Santísima Virgen María, bajo la vocación de la Rosa Mística. Hay gente que me dice: Padre Bernardo, la Rosa Mística está prohibida por la iglesia. Muéstreme el documento. Muéstremelo. ¿Dónde dice la Iglesia Católica? El gobierno eclesiástico local da su aprobación. El obispo da su aprobación. En estos días salió un comunicado de la iglesia donde el santuario tiene aprobación diocesana. Y si el santuario tiene aprobación diocesana, pues lógicamente que es una manifestación privada, algo privado, no es público.
Es si nosotros queremos o no queremos creer. Yo lo decidí hacerlo y lo pido a través del corazón, sanaciones. Y son impresionantes las sanaciones que yo he visto. Le podía hacer un listado de los milagros que Dios me ha permitido ver. Ya podía hacer un listado de la gente que Dios ha sanado a través de la oración, a través del ministerio, y sería interminable porque he visto milagros. Sobre todo cáncer, sida, leucemia, osteoporosis, paralíticos, parapléjicos. Mucha gente que ha sanado del Señor a través de la fe. Pero siempre poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Porque Él es el que sana. En estos días un padre salió diciendo, la Virgen María no sana. Y la gente hizo un escándalo. Y es verdad, que la Virgen María no sana. Ahora, ¿tiene el don de sanación? Claro que sí, se lo dio su Hijo. Pero el que sana, ¿quién es? Jesús. La Virgen María no libera. Es verdad, ella no libera. Tiene el don de liberación. ¿Quién se lo dio? Su Hijo. Porque el que libera es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a la Virgen María que ruegue por nosotros para que ella se presente delante de Jesús. Los cielos sean abiertos y la gloria del Señor descienda y nosotros seamos sanos y seamos libres en el nombre de Jesús. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.